Bienvenidos a este viaje final por el mundo mágico de Harry Potter. Parte 2. En este resumen de las reliquias de la muerte, reviviremos los momentos más intensos, oscuros y heroicos de la historia. Prepárate para la batalla definitiva entre la luz y la oscuridad. Capítulo 19. El pasaje de la puerta. Había algo casi místico en esa puerta. Algo en su presencia que me hizo detenerme, algo que me hizo sentir que no solo estaba ante un umbral físico, sino ante un verdadero pasaje, una línea divisoria entre lo que habíamos sido y lo que estábamos por convertirnos. En todo lo que habíamos vivido hasta ahora, nunca había sido tan claro como en ese instante que estábamos a punto de cruzar una frontera irreversible. La puerta no era grande ni impresionante, al menos no en el sentido convencional. Pero, en su sencillez, había algo aterrador. Algo que me llenaba de una mezcla extraña de esperanza y miedo. Como si, de alguna manera, supiera que cruzarla significaba entrar en un territorio desconocido, en un futuro que no podíamos prever, pero que habíamos estado buscando desde el principio. Un futuro que, por fin, nos ofrecía una posibilidad de redención, pero al mismo tiempo, nos obligaba a enfrentar nuestras propias sombras. Al mirarla, no pude evitar pensar en todo lo que nos había llevado hasta ese momento. En las luchas que habíamos librado, en las decisiones que habíamos tomado, en los sacrificios que nos habíamos visto obligados a hacer. Cada uno de esos momentos nos había acercado a esta puerta, a este pasaje. Y, sin embargo, el peso de lo que nos esperaba al otro lado de ella era algo que no podíamos medir, ni comprender completamente. Me quedé allí, un instante detenido, simplemente observando la puerta. Había algo simbólico en su presencia, como si se tratara de una representación de todo lo que habíamos sido hasta entonces, la lucha, el dolor, la pérdida, pero también la esperanza, el coraje, la resistencia. La puerta parecía susurrarnos que el viaje aún no había terminado, que todo lo que habíamos hecho hasta ese momento era solo un preludio de lo que estaba por venir. El aire estaba cargado de una quietud inquietante, como si el mundo entero estuviera esperando lo que sucedería después de cruzarla. No era solo una puerta física, no era solo un paso de un lugar a otro. Era el umbral de un cambio profundo, un cambio que nos transformaría a todos, que dejaría una huella permanente en nuestras vidas. Cruzarla significaba dejar atrás el peso de la guerra, pero también significaba enfrentarse a lo que habíamos hecho y, quizás, a lo que aún quedaba por hacer. Cada uno de nosotros lo sentía de manera distinta. Ron, con su eterna energía y valentía, parecía estar preparado, aunque sus ojos delataban una incertidumbre que no lograba ocultar por completo. Hermione, siempre tan lógica, tan racional, estaba callada, perdida en sus propios pensamientos. Y yo sentía una mezcla de emociones tan profundas que no podía expresarlas. Una parte de mí quería correr hacia adelante, a lo desconocido, a la posibilidad de una paz que parecía tan lejana, tan difícil de alcanzar. Pero otra parte, más profunda, me susurraba que no estábamos listos, que no podíamos simplemente cruzar esa puerta y esperar que todo se resolviera. A pesar de mi confusión, sabía que no teníamos elección. La puerta estaba allí, y nos llamaba. Y lo que estaba al otro lado, aunque incierto, era el único camino que nos quedaba. Al fin y al cabo, todo lo que habíamos hecho hasta ahora nos había llevado hasta este punto, hasta esta bifurcación en el camino. Y, aunque no sabíamos qué nos esperaría, sabíamos que no podíamos quedarnos donde estábamos. Ya no había vuelta atrás. Entonces, con el corazón en un nudo y las manos temblorosas, di el primer paso hacia la puerta. Fue un paso lento, cauteloso, pero inevitable. El aire, que había estado quieto, comenzó a moverse, como si el propio mundo respirara de nuevo. El sonido de mis pasos se amplificaba en el silencio, como si cada movimiento resonara en todo el universo. La puerta, tan sencilla y sin pretensiones, parecía cobrar vida propia, invitándonos a cruzarla, a entrar en el desconocido y a enfrentarnos a todo lo que nos aguardaba. Y en ese momento, comprendí algo fundamental: cruzar esa puerta no era solo un acto de valentía. Era un acto de aceptación. Aceptar que, a pesar de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestras fallas, este era el único camino posible. Y, aunque no sabíamos lo que nos esperaba, lo sabíamos de alguna manera profunda, como si estuviéramos destinados a dar ese paso.
Como si, de alguna manera, ese pasaje fuera la respuesta a todas las preguntas que nos habíamos hecho durante tanto tiempo. El pasaje de la puerta no solo marcaba el final de un viaje. Marcaba el comienzo de uno nuevo, uno que requeriría todo lo que habíamos aprendido y todo lo que aún teníamos que aprender. Era el paso final hacia la redención, hacia la curación de las heridas que nos habíamos infligido, tanto a nosotros como al mundo. Y aunque no sabíamos lo que encontraríamos, sabíamos que teníamos que cruzarla. Porque, al final, esa puerta representaba más que una transición física. Representaba la posibilidad de ser algo más, algo mejor, algo nuevo. Con un último vistazo hacia lo que habíamos dejado atrás, empujé la puerta y entré en el pasaje, dispuesto a enfrentar lo que viniera, sin importar cuán difícil fuera. Sabía que, al cruzarla, dejábamos atrás lo que éramos, pero también nos abríamos a la posibilidad de lo que podríamos llegar a ser. Capítulo 19. El pasaje de la puerta. Había algo casi místico en esa puerta. Algo en su presencia que me hizo detenerme, algo que me hizo sentir que no solo estaba ante un umbral físico, sino ante un verdadero pasaje, una línea divisoria entre lo que habíamos sido y lo que estábamos por convertirnos. En todo lo que habíamos vivido hasta ahora, nunca había sido tan claro como en ese instante que estábamos a punto de cruzar una frontera irreversible. La puerta no era grande ni impresionante, al menos no en el sentido convencional. Pero, en su sencillez, había algo aterrador. Algo que me llenaba de una mezcla extraña de esperanza y miedo. Como si, de alguna manera, supiera que cruzarla significaba entrar en un territorio desconocido, en un futuro que no podíamos prever, pero que habíamos estado buscando desde el principio. Un futuro que, por fin, nos ofrecía una posibilidad de redención, pero al mismo tiempo, nos obligaba a enfrentar nuestras propias sombras. Al mirarla, no pude evitar pensar en todo lo que nos había llevado hasta ese momento. En las luchas que habíamos librado, en las decisiones que habíamos tomado, en los sacrificios que nos habíamos visto obligados a hacer. Cada uno de esos momentos nos había acercado a esta puerta, a este pasaje. Y, sin embargo, el peso de lo que nos esperaba al otro lado de ella era algo que no podíamos medir, ni comprender completamente. Me quedé allí, un instante detenido, simplemente observando la puerta. Había algo simbólico en su presencia, como si se tratara de una representación de todo lo que habíamos sido hasta entonces, la lucha, el dolor, la pérdida, pero también la esperanza, el coraje, la resistencia. La puerta parecía susurrarnos que el viaje aún no había terminado, que todo lo que habíamos hecho hasta ese momento era solo un preludio de lo que estaba por venir. El aire estaba cargado de una quietud inquietante, como si el mundo entero estuviera esperando lo que sucedería después de cruzarla. No era solo una puerta física, no era solo un paso de un lugar a otro. Era el umbral de un cambio profundo, un cambio que nos transformaría a todos, que dejaría una huella permanente en nuestras vidas. Cruzarla significaba dejar atrás el peso de la guerra, pero también significaba enfrentarse a lo que habíamos hecho y, quizás, a lo que aún quedaba por hacer. Cada uno de nosotros lo sentía de manera distinta. Ron, con su eterna energía y valentía, parecía estar preparado, aunque sus ojos delataban una incertidumbre que no lograba ocultar por completo. Hermione, siempre tan lógica, tan racional, estaba callada, perdida en sus propios pensamientos. Y yo sentía una mezcla de emociones tan profundas que no podía expresarlas. Una parte de mí quería correr hacia adelante, a lo desconocido, a la posibilidad de una paz que parecía tan lejana, tan difícil de alcanzar. Pero otra parte, más profunda, me susurraba que no estábamos listos, que no podíamos simplemente cruzar esa puerta y esperar que todo se resolviera. A pesar de mi confusión, sabía que no teníamos elección. La puerta estaba allí, y nos llamaba. Y lo que estaba al otro lado, aunque incierto, era el único camino que nos quedaba. Al fin y al cabo, todo lo que habíamos hecho hasta ahora nos había llevado hasta este punto, hasta esta bifurcación en el camino. Y, aunque no sabíamos qué nos esperaría, sabíamos que no podíamos quedarnos donde estábamos. Ya no había vuelta atrás. Entonces, con el corazón en un nudo y las manos temblorosas, di el primer paso hacia la puerta. Fue un paso lento, cauteloso, pero inevitable. El aire, que había estado quieto, comenzó a moverse, como si el propio mundo respirara de nuevo.
El sonido de mis pasos se amplificaba en el silencio, como si cada movimiento resonara en todo el universo. La puerta, tan sencilla y sin pretensiones, parecía cobrar vida propia, invitándonos a cruzarla, a entrar en el desconocido y a enfrentarnos a todo lo que nos aguardaba. Y en ese momento, comprendí algo fundamental: cruzar esa puerta no era solo un acto de valentía. Era un acto de aceptación. Aceptar que, a pesar de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestras fallas, este era el único camino posible. Y, aunque no sabíamos lo que nos esperaba, lo sabíamos de alguna manera profunda, como si estuviéramos destinados a dar ese paso. Como si, de alguna manera, ese pasaje fuera la respuesta a todas las preguntas que nos habíamos hecho durante tanto tiempo. El pasaje de la puerta no solo marcaba el final de un viaje. Marcaba el comienzo de uno nuevo, uno que requeriría todo lo que habíamos aprendido y todo lo que aún teníamos que aprender. Era el paso final hacia la redención, hacia la curación de las heridas que nos habíamos infligido, tanto a nosotros como al mundo. Y aunque no sabíamos lo que encontraríamos, sabíamos que teníamos que cruzarla. Porque, al final, esa puerta representaba más que una transición física. Representaba la posibilidad de ser algo más, algo mejor, algo nuevo. Con un último vistazo hacia lo que habíamos dejado atrás, empujé la puerta y entré en el pasaje, dispuesto a enfrentar lo que viniera, sin importar cuán difícil fuera. Sabía que, al cruzarla, dejábamos atrás lo que éramos, pero también nos abríamos a la posibilidad de lo que podríamos llegar a ser. Capítulo 20. La grieta del castillo. La grieta del castillo, aunque pequeña en apariencia, representaba mucho más que una simple fisura en los muros. Era como una herida abierta, un corte profundo en el corazón de todo lo que conocíamos, todo lo que habíamos luchado por proteger. Al verla, sentí cómo se apoderaba de mí una mezcla extraña de inquietud y resignación. Había algo en esa grieta que no solo hablaba de destrucción, sino también de la inevitabilidad de lo que estábamos enfrentando. La imagen de ese castillo, tan imponente y fuerte, con sus paredes que parecían haber resistido el paso del tiempo, ahora desmoronándose lentamente, me llenaba de una tristeza profunda. La grieta, como una herida que no dejaba de expandirse, parecía consumirlo todo, cada rincón de seguridad y esperanza que habíamos tenido. ¿Era esto lo que nos quedaba al final de todo? ¿La desintegración de lo que habíamos construido con tanto esfuerzo? Me acerqué a la grieta, mis pasos resonando en los pasillos vacíos, en los pasillos que antes estaban llenos de vida, de luchas y de victorias. Ahora solo quedaba el eco de lo que alguna vez fue. Los muros, que en su momento habían sido testigos de momentos de gloria, de resistencia, parecían ahora rendidos, cansados. Y allí estaba yo, parado frente a esta grieta, con la sensación de que todo se desmoronaba, no solo en el castillo, sino también en mi interior. La grieta no era solo una fractura en las piedras. Era una metáfora de todo lo que habíamos perdido, de todo lo que habíamos tenido que dejar atrás. Cada rincón de ese castillo estaba impregnado con recuerdos de nuestras luchas, de nuestras esperanzas, de los sueños que habíamos intentado hacer realidad. Y ahora, con esa grieta creciendo como un símbolo de nuestra caída, no podía evitar preguntarme si alguna vez habríamos podido evitarla. Sin embargo, al observarla de cerca, también había algo en esa grieta que me hablaba de resistencia. Como si, a pesar de todo el daño, el castillo aún estuviera allí, resistiendo, de alguna manera, su inevitable colapso. Había algo en ese símbolo de fragilidad que, extrañamente, me daba fuerzas. Quizás la grieta, en su modo crudo y real, representaba la lucha por seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar perdiéndose. Quizás esa grieta era lo que nos recordaba que, a pesar de todo lo que habíamos sufrido, aún había algo por lo que luchar. La grieta se extendía por los pasillos y las paredes, una cicatriz visible, pero no definitiva. Y mientras caminaba más cerca de ella, comprendí que no era la grieta lo que importaba, sino lo que hacíamos con ella. Podíamos quedarnos allí, atrapados por la visión de la destrucción, resignados a nuestra suerte. O podríamos tomar la grieta como lo que era, un desafío, una oportunidad para reconstruir, para sanar. Había algo en esa grieta que, en lugar de hundirme, me impulsaba hacia adelante. La lucha no había terminado, a pesar de que las piedras parecían caer una a una. Y esa grieta, aunque aterradora,
nos ofrecía una lección que no podíamos ignorar. Nos enseñaba que incluso lo más fuerte, lo más sólido, podía fracturarse. Pero también nos recordaba que, después de la ruptura, había una oportunidad para la reconstrucción. Un desafío para aquellos que no se rendían, para aquellos que aún creían que, aunque las paredes cayeran, el castillo no estaba perdido por completo. Esa grieta no era el final de todo, no, era una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo, para reconstruir desde los cimientos, para encontrar una forma de sanar las heridas que, hasta ahora, habíamos ignorado. Al mirarla, sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza. Dolor por todo lo que habíamos perdido, pero esperanza por lo que todavía podíamos ganar. Esa grieta, con todo su poder simbólico, me enseñó algo fundamental, que no importa cuán rota esté una estructura, no importa cuán profundo sea el daño, siempre existe la posibilidad de reconstruir. Que las grietas, aunque aterradoras, pueden ser los puntos de partida para algo más grande. Y, al final, si aprendemos a abrazar esas grietas en lugar de temerlas, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Con esa comprensión, di un paso atrás, observando el castillo una vez más. Aunque las grietas marcaban su superficie, no podía negar lo que representaba, un símbolo de todo lo que habíamos logrado, de todo lo que habíamos resistido. Y, aunque sabía que la batalla aún no había terminado, me di cuenta de que, mientras estuviéramos dispuestos a enfrentar las grietas, nunca perderíamos la capacidad de reconstruir. Capítulo 21, La batalla de las reliquias. Era una noche que se sentía diferente, como si el aire mismo respirara con la tensión de lo que estaba por venir. El horizonte se había oscurecido, pero no era solo el cielo el que se volvía sombrío, era el alma misma, la incertidumbre que pesaba en cada uno de nosotros. Sabíamos que lo que nos esperaba era algo irreversible, algo que marcaría nuestras vidas para siempre. Lo que estaba en juego no era solo nuestra supervivencia, sino el destino de todo lo que amábamos. La batalla de las reliquias no fue solo una lucha física. Fue, ante todo, una guerra interior, una prueba de lo que éramos capaces de sacrificar, de lo que estábamos dispuestos a perder para salvar a otros. Cada reliquia, cada objeto perdido y encontrado, tenía una historia propia, una conexión que trascendía su valor material. Las reliquias no eran solo armas, eran símbolos, eran recuerdos de todo lo que habíamos enfrentado hasta ese momento. Y al final, esas reliquias serían lo que decidiría nuestra suerte. Mis pensamientos, al igual que mis pasos, se aceleraron mientras me adentraba en el campo de batalla. Cada rincón estaba impregnado con la presencia de aquellos que luchaban, cada grito, cada sonido, parecía resonar en lo más profundo de mi ser. Y, sin embargo, en medio de todo ese caos, había una calma, una serenidad que solo proviene del conocimiento de que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido para este momento, para esta última batalla. En el aire flotaba un poder palpable, una energía oscura y llena de odio, pero también una chispa de esperanza que, a pesar de todo, no podía ser apagada. La lucha por las reliquias era mucho más que una cuestión de ganar o perder. Era la lucha por el futuro, por el legado que dejaríamos atrás, por la justicia que deseábamos ver restaurada. Y, en el centro de todo esto, estaban los recuerdos de aquellos que ya no estaban, de las personas que habíamos perdido en el camino y que, de alguna manera, nos guiaban en este enfrentamiento. La batalla no tardó en estallar, y el sonido de los hechizos chocando en el aire se convirtió en una sinfonía caótica, una melodía discordante que parecía llenar cada rincón de la oscuridad. Yo también me vi inmerso en ese torbellino, luchando con todo lo que tenía, con el alma desgarrada por el peso de las decisiones que tomábamos. La lucha por las reliquias no era solo física, también era emocional. Cada hechizo lanzado, cada paso dado, era una promesa a los caídos, a aquellos que ya no podían luchar con nosotros. Sentí el peso de las reliquias en mi mano, la varita, el anillo, la capa. Cada uno de esos objetos tenía un poder que no solo se podía medir en magia, sino en la memoria, en lo que representaban. La varita, con su poder casi divino, parecía tener vida propia, como si reconociera el sacrificio de aquellos que la habían empuñado antes. El anillo, con su oscuridad, representaba la pérdida de tantos.
Y la capa, que nos otorgaba invisibilidad, ahora parecía un recordatorio de lo que no queríamos ver, de lo que habíamos tenido que ocultar para sobrevivir. Mientras luchábamos, la batalla no era solo una cuestión de poder. Era una cuestión de valores, de lo que estábamos dispuestos a defender. El mundo estaba dividido, y nosotros éramos la última línea de defensa, los que mantenían la esperanza viva en medio de un mar de oscuridad. Pero mientras los hechizos seguían volando a nuestro alrededor, mientras el caos nos rodeaba, me di cuenta de que no solo luchábamos contra enemigos visibles. Luchábamos contra nuestras propias dudas, nuestras propias sombras, todo lo que temíamos perder. Entonces, en un momento que se sintió eterno, el castillo vibró con una fuerza inusitada, como si todo el suelo bajo nuestros pies estuviera a punto de ceder. La lucha por las reliquias había alcanzado su clímax, y sabía que la victoria no se alcanzaría sin sacrificios. Cada uno de nosotros estaba dispuesto a darlo todo, a perderlo todo, por la causa que estábamos defendiendo. La batalla de las reliquias no se ganó con hechizos poderosos ni con astucia. Se ganó con el corazón, con la capacidad de luchar, no solo por nosotros, sino por todos los que alguna vez creyeron en un futuro mejor. Y, aunque la batalla nos dejó marcados, aunque la oscuridad nos envolvía, en lo más profundo de mi ser supe que esa lucha había valido la pena. Porque, al final, no era solo sobre las reliquias. No eran las varitas ni las capas lo que nos definía. Era lo que hacíamos con ellas, lo que éramos dispuestos a arriesgar para mantener vivo aquello por lo que luchábamos. Las reliquias, al final, fueron solo el medio. Nosotros, con nuestras decisiones y sacrificios, fuimos el verdadero fin. Así, entre el caos y la oscuridad, en medio de esa batalla que parecía interminable, sentí que, por primera vez, estábamos luchando por algo que no solo dependía de la magia, sino de nuestra humanidad. Y, mientras las últimas fuerzas se desvanecían, comprendí que había algo más fuerte que la magia, la voluntad de seguir adelante, de luchar hasta el final, sin importar el costo. Capítulo 22, El hermano muerto. El aire estaba cargado de una tristeza que no se podía describir, un peso que se asentaba sobre los hombros, una sensación de vacío profundo que parecía tragarse todo a su paso. Ese momento, el momento en que supe que lo había perdido, era como una niebla espesa que me envolvía, dejándome incapaz de ver nada más allá de la neblina. No podía procesarlo, no podía aceptar que él ya no estaba allí. Mi hermano, el hermano que, a lo largo de los años, había sido más que un simple compañero de vida. Había sido mi reflejo, mi sombra, mi confidente. Y ahora, al pensar en él, solo quedaba el eco de su voz, la imagen borrosa de su sonrisa, tan llena de promesas de un futuro que ya nunca se materializaría. La muerte es un concepto que nunca se entiende hasta que nos toca de cerca. Es como una puerta cerrada que se abre de golpe, dejándonos frente a algo que nos desborda, que nos consume con una fuerza irracional. Y cuando esa puerta se cierra, lo único que queda es el peso de la ausencia. El hermano muerto, mi hermano, ya no estaba en la misma habitación, ya no caminaba a mi lado, ya no compartíamos las mismas luchas. Lo había perdido. Lo había perdido para siempre. Al principio, me costó incluso decir su nombre. Decirlo en voz alta parecía romperme, como si el sonido de su nombre estuviera cargado con la pena de todo lo que habíamos dejado atrás. Era como si al pronunciar su nombre, hiciera más real lo que ya no podía cambiar. Y sin embargo, lo repetía una y otra vez, tratando de aferrarme a lo que quedaba de él, a las memorias que aún habitaban en mi mente. Porque en los recuerdos, aunque distorsionados por el tiempo, él seguía allí. Recuerdo cómo, al mirar los objetos que habíamos compartido, su risa me parecía aún presente. Cada rincón de nuestra habitación, cada lugar donde habíamos jugado, donde habíamos soñado juntos, ahora parecía marcado por la sombra de su partida. Y yo, atrapado en ese limbo de recuerdos, me sentía perdido, flotando entre lo que fue y lo que ya no podía ser. El hermano muerto, esa realidad tan cruel, me obligaba a enfrentar la fragilidad de la vida, la rapidez con la que todo lo que amamos puede desvanecerse. La verdad es que, aunque me decía a mí mismo que debía seguir adelante, que debía ser fuerte, la ausencia de mi hermano era un vacío que no podía llenar. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor, no había consuelo en las promesas vacías de que el tiempo lo curaría todo.
En esos momentos, el tiempo parecía ser mi enemigo, como si cada segundo que pasaba me alejaba más de él, más de lo que habíamos sido. Pero en medio de la tristeza, había algo que, aunque pequeño, se mantenía vivo, su memoria. Mi hermano muerto ya no estaba físicamente, pero en cada rincón de mi corazón, su espíritu seguía siendo parte de mí. Sus enseñanzas, sus risas, sus bromas, todo lo que compartimos en aquellos momentos de libertad, de juventud, seguía latiendo dentro de mí. Y aunque el dolor de su partida nunca desaparecería por completo, sabía que algo de él seguía vivo en mí, en cada paso que daba, en cada decisión que tomaba. El hermano muerto, aunque ausente, me había dejado un legado, algo que no podía perder, algo que se mantenía vivo a través de mis recuerdos, a través de mi voluntad de seguir adelante, de luchar por lo que él y yo habíamos soñado. Y aunque no podía evitar la tristeza, aunque el vacío me aplastaba en ocasiones, me di cuenta de que mi hermano no me había dejado solo. No, me había dejado con la fuerza de su espíritu, con la lección de que la vida es efímera, que debemos vivir cada momento con todo lo que tenemos, con toda nuestra energía. Y mientras caminaba por la oscuridad de esa pérdida, comprendí que, aunque él ya no podía caminar a mi lado, su presencia seguía siendo parte de mi camino. El hermano muerto no estaba realmente muerto, estaba en mí, en lo que habíamos vivido juntos. Y mientras lo recordaba, sentía que, de alguna manera, no lo había perdido por completo. En ese instante de dolor, descubrí algo fundamental, que la muerte no borra lo vivido. La muerte no puede borrar los lazos que formamos, las experiencias que compartimos. Mi hermano, aunque físicamente ausente, seguía siendo mi hermano, y eso era algo que ni el tiempo ni la muerte podían arrebatarme. Capítulo 23: La espada y el escudo. La sensación de estar atrapado entre dos mundos, entre dos realidades, me invadió en aquel preciso momento. Estaba parado en un punto de inflexión, como si el destino me hubiera colocado justo en el cruce de un camino, uno que nunca podría desandar. A lo lejos, la espada brillaba con una intensidad que me cegaba, mientras que el escudo, pesado y resistente, permanecía firme en mis manos, como si me ofreciera consuelo y protección. Pero también me recordara la carga que llevaba. La espada. La espada era un símbolo de lucha, de desafío. En su filo estaba inscrita la historia de los que se atreven a enfrentarse a lo desconocido, a desafiar la oscuridad con la valentía que solo los soñadores y los desesperados pueden comprender. Cuando la sostuve por primera vez, sentí el poder que emanaba de ella, no solo la fuerza de la magia, sino la fuerza de la resolución, la certeza de que nada podría detenerme mientras la empuñara. Pero también sentí el peso de lo que esa espada representaba. Porque la espada, aunque poderosa, no estaba libre de consecuencias. Cada golpe que propinaba, cada hechizo que conjuraba, era un paso más hacia lo irreversible. La espada no solo cortaba, también dejaba cicatrices, y no solo en los cuerpos, sino en las almas. Y entonces, estaba el escudo, el fiel compañero de la espada. El escudo, más discreto, pero igualmente esencial, simbolizaba la defensa, la protección, la resistencia ante lo inevitable. Me ofrecía consuelo, porque sabía que mientras lo tuviera en mis manos, podría resistir, podría proteger a aquellos que aún quedaban a mi lado. Pero el escudo también tenía su propio peso. No solo me protegía de las amenazas externas, sino que también me recordaba las limitaciones de la defensa. No podía protegerme para siempre. Un día, incluso el escudo más fuerte caería, y yo quedaría expuesto, vulnerable. Al sostenerlo, me sentí atrapado entre el deber de proteger y la necesidad de enfrentar lo que venía, de desafiarlo sin importar el costo. Era como si la espada y el escudo hablaran entre sí en un lenguaje que solo yo podía comprender. La espada me incitaba a seguir adelante, a enfrentar la oscuridad, a tomar el control de mi destino. El escudo, por otro lado, me pedía que fuera prudente, que no me dejara arrastrar por el impulso, que no olvidara lo que estaba en juego. Entre estos dos elementos, entre estas dos fuerzas opuestas, me encontraba yo, sin saber cuál elegir, sin saber si debía luchar o protegerme, si debía avanzar o quedarme en el refugio seguro de la defensa. El sonido de la batalla, de los gritos lejanos y los hechizos chocando, resonaba en mis oídos. Podía sentir la presión, el miedo, el dolor de los que caían a mi alrededor,
pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. Que, aunque las cicatrices de la batalla fueran profundas, aún quedaba algo que valía la pena salvar. A pesar del miedo que me envolvía, sabía que el verdadero reto no era solo el enemigo al que me enfrentaba, sino el que vivía dentro de mí, la lucha interna entre lo que deseaba hacer y lo que debía hacer. La espada y el escudo no solo representaban dos opciones de combate, representaban las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la acción y la valentía, por otro, la precaución y la protección. Yo, parado en el medio, tenía que decidir cuál de esas fuerzas tomaría el control. ¿Sería el guerrero que luchaba sin temor, arriesgando todo, o el protector que resistía con paciencia, sabiendo que la lucha sería larga y que no todos podrían salir indemnes? En ese instante, comprendí que no había una respuesta sencilla. No podía depender solo de la espada, porque la espada, por poderosa que fuera, me arrastraría al abismo de la destrucción si no la manejaba con sabiduría. Y no podía depender solo del escudo, porque el escudo, por resistente que fuera, no me permitiría avanzar, no me daría la fuerza necesaria para cambiar el rumbo de las cosas. La verdad estaba en el equilibrio. La verdadera fuerza residía en encontrar la armonía entre esas dos fuerzas, entre el deseo de luchar y la necesidad de proteger. La batalla era más que una cuestión de armas. Era una cuestión de valores, de entender cuándo luchar y cuándo retirarse, cuándo avanzar y cuándo defender. La espada y el escudo no eran solo herramientas, eran símbolos de lo que todos llevamos dentro, de las decisiones que tomamos cada día, de la lucha constante por encontrar nuestro lugar en un mundo que a veces parece desmoronarse a nuestro alrededor. A medida que la batalla se intensificaba, entendí que no se trataba solo de ganar. Se trataba de lo que estábamos dispuestos a perder para ganar, de lo que estábamos dispuestos a sacrificar para salvar a otros, de lo que significaba realmente ser un guerrero y un protector. Y en ese equilibrio, en ese momento en el que la espada y el escudo se fundían en una misma voluntad, encontré la claridad que necesitaba para seguir adelante. Para enfrentar lo que quedaba por venir con el coraje y la determinación de quien sabe que, aunque todo pueda desmoronarse, hay algo dentro de nosotros que nunca se rompe. Capítulo 24. La caída de los magos. Era una sensación difícil de describir, un sentimiento de desesperanza que se apoderaba de mí mientras veía el lento y doloroso derrumbe de todo lo que habíamos luchado por proteger. En ese momento, el peso de la derrota era más pesado que cualquier otra carga que hubiera sentido antes. Los magos que alguna vez fueron símbolos de esperanza, de resistencia, ahora parecían desmoronarse ante mis ojos, como si la magia misma, la fuerza que nos había dado vida y propósito, se desvaneciera en un suspiro. La caída de los magos no fue algo repentino, ni fue un solo evento que definiera su destino. No. Fue un proceso lento, un desgaste que se había estado gestando durante años, una sombra que había ido extendiéndose hasta que no quedó rincón seguro, hasta que la oscuridad tocó las puertas de cada corazón. Y ahora, al mirar a mi alrededor, lo único que quedaba era el eco de lo que una vez fue una comunidad llena de orgullo, de sabiduría, de magia pura. Recuerdo perfectamente cómo me sentí al verlos caer, a esos magos que una vez habían sido inquebrantables, que se habían enfrentado a todo con valentía, con la certeza de que la magia siempre prevalecería. Pero, como todo en este mundo, incluso la magia tiene sus límites. Y cuando esos límites fueron alcanzados, cuando la verdad de nuestra fragilidad quedó al descubierto, la caída se hizo inevitable. No era solo una caída física, una derrota en el campo de batalla. Era una caída del alma, una pérdida de lo que nos hacía ser quienes éramos. Cada hechizo que fallaba, cada intento de resistir que se desmoronaba, nos alejaba más de la esperanza que una vez habíamos abrazado. Los magos caían, uno tras otro, no porque fueran débiles, sino porque la lucha era demasiado grande, demasiado injusta. La batalla que librábamos no era solo contra un enemigo físico, sino contra el propio destino, contra una oscuridad que parecía invencible. Y cuando vi caer a los más poderosos, a aquellos que parecían invulnerables, el miedo se apoderó de mí con una intensidad que jamás había experimentado. No era solo miedo por mí mismo, sino por todos los que quedaban atrás, por aquellos que aún creían en el poder de la magia, por aquellos que aún no habían comprendido que todo lo que habían conocido estaba a punto de desmoronarse. La caída de los magos también fue la caída de la confianza.
Vi a tantos de mis compañeros dudar, ver cómo sus ojos, antes llenos de determinación, se llenaban ahora de incertidumbre. ¿Qué quedaba de la magia cuando ésta se usaba para destruir? ¿Qué quedaba del honor cuando la lucha ya no parecía tener sentido? En sus rostros vi la misma pregunta que me atormentaba a mí: ¿valió la pena? ¿Era posible que la luz pudiera volver a brillar en un mundo tan sumido en la oscuridad? Me sentí como si el suelo bajo mis pies estuviera cediendo, como si la misma esencia de la magia se deslizara entre mis dedos, dejando tras de sí una estela de impotencia. El tiempo de los grandes magos, de las grandes historias, de los héroes que desafían al destino, parecía llegar a su fin. Y con cada caída, con cada pérdida, me di cuenta de que el mundo que conocíamos estaba cambiando, y no necesariamente para mejor. Sin embargo, en medio de toda esa desesperación, algo dentro de mí resistía, una pequeña chispa de resistencia que se negaba a apagarse. Porque aunque la caída de los magos era real, aunque la sombra de la derrota se extendía a nuestro alrededor, había algo más en juego. La magia no solo residía en los hechizos o en las varitas, sino en la fuerza interior, en el deseo de seguir luchando a pesar de todo, en la memoria de aquellos que habían caído. A lo largo de los siglos, la magia había sido una fuerza poderosa, una fuerza que, a veces, podía ser destructiva. Pero también había sido una fuerza que conectaba a las personas, que les daba esperanza. Y aunque los magos caían, aunque el mundo parecía desmoronarse, esa magia seguía viva, no en las grandes gestas ni en los poderes extraordinarios, sino en las pequeñas acciones. En los actos de valentía cotidiana que surgían en los momentos más oscuros. Así, aunque la caída de los magos parecía ser el final, algo dentro de mí me decía que no todo estaba perdido. Porque la verdadera magia, esa que no se puede ver ni tocar, seguía viva en aquellos que se negaban a rendirse, en aquellos que, aunque heridos y derrotados, seguían buscando una forma de levantar la cabeza y seguir adelante. La caída de los magos no significaba el fin de la magia. Significaba, tal vez, el comienzo de una nueva era, una era en la que la verdadera fuerza no residía en la magia misma, sino en los corazones de aquellos que aún creían en ella. Y aunque todo parecía perdido, su memoria, su legado, sería lo que seguiría guiándonos a través de las sombras. Capítulo 25, el último enfrentamiento. El aire estaba cargado de una tensión indescriptible. Podía sentirlo en cada rincón de mi ser, como si el mismo universo esperara que tomara una decisión, que diera el paso que cambiaría todo para siempre. Frente a mí, el enemigo estaba allí, tan imponente y cruel como siempre, una sombra que se alzaba con la promesa de que todo lo que había luchado por mantener, todo lo que había querido salvar, quedaría destruido. Y, sin embargo, a pesar del miedo que me recorría, había algo en mi interior que me empujaba a avanzar, que me incitaba a desafiar lo inevitable. Sabía que este enfrentamiento no era solo una batalla física, no era solo magia contra magia. No. Era el final de todo lo que habíamos conocido, la última oportunidad para cambiar el destino. Mis manos temblaban, no de frío, sino de la carga de la responsabilidad. Lo que estaba por venir, lo que estaba por ocurrir, no solo determinaría el curso de esta guerra, sino también el futuro de todos los que alguna vez habían creído en algo más grande que ellos mismos. Mis pensamientos se agolpaban, confusos, mientras miraba el campo de batalla, el lugar donde tantas vidas habían sido perdidas, el suelo que había absorbido tanto dolor. Y aún así, ahí estaba yo, dispuesto a enfrentar lo que viniera, a enfrentar la oscuridad con la última chispa de esperanza que quedaba en mí. Recordé los momentos que me trajeron hasta aquí, las decisiones, las pérdidas, los sacrificios que, aunque me habían marcado, también me habían fortalecido. Todos esos momentos, esas pequeñas victorias y derrotas, habían sido pasos que me habían conducido a este último enfrentamiento. Y aunque el miedo me asfixiaba, también sentía una extraña serenidad, como si, por fin, estuviera preparado para enfrentar lo que realmente importaba. El fin de esta guerra, el fin de esta lucha, no se definiría solo por las fuerzas mágicas que se enfrentaban. No. Sería el coraje lo que decidiría el resultado. Y ese coraje no solo provenía de mi varita, sino de mi voluntad de luchar por lo que creía. Frente a mí, el enemigo me miraba, sus ojos fríos y calculadores, sabiendo tan bien como yo que este sería el último enfrentamiento. El momento de la verdad había llegado.
En sus ojos no vi solo maldad, sino también una profunda desesperación, como si él también supiera que no había vuelta atrás, que esta batalla no era solo por el poder, sino por la supervivencia misma. Ambos éramos conscientes de lo que significaba este encuentro. Uno de nosotros caería, y todo lo que habíamos hecho hasta entonces quedaría sellado en el recuerdo de aquellos que quedaran para contar la historia. El sonido de nuestras varitas al chocar resonó como un trueno en el aire, una vibración que me recorrió hasta los huesos. Las luces que surgían de nuestros hechizos iluminaban el campo, revelando los rostros de aquellos que observaban, que esperaban que este momento fuera el fin, que finalmente se lograra la victoria que tanto habíamos anhelado. Cada hechizo lanzado era un acto de desesperación, una lucha por no sucumbir a la oscuridad que se había extendido por todo el mundo mágico. Y cada vez que nuestros hechizos se encontraban en el aire, sentía como mi alma se tensaba, como cada golpe me acercaba más y más a la conclusión de este combate. Pero lo que más me asombró fue la claridad con la que comprendí que esta batalla no era solo entre él y yo. Era una batalla dentro de mí mismo, una lucha entre la oscuridad que amenazaba con consumir todo lo que amaba y la luz que aún persistía, aunque débil. En cada momento de ese enfrentamiento, era mi alma la que estaba en juego, mi fe en lo que era correcto, mi fe en la humanidad y en la magia. Porque aunque la lucha era externa, el verdadero desafío era vencer las sombras dentro de mi propio corazón. Y entonces, en un parpadeo, todo cambió. Vi la oportunidad, una fracción de segundo en la que su atención vaciló, en la que sus defensas se desplomaron. No era solo una oportunidad de ganar la batalla, sino una oportunidad de cambiarlo todo. Con una fuerza que no sabía que aún tenía, lancé mi hechizo, con todo lo que quedaba de mí. La luz que emanó de mi varita fue tan intensa que, por un momento, cegó incluso mis propios ojos. Y cuando la luz se disipó, su figura ya no estaba frente a mí. El silencio siguió, como si el mundo hubiera dejado de respirar. No sabía si había ganado, si la victoria era mía. Todo parecía un sueño distante, como si el tiempo se hubiera detenido en ese mismo instante. Miré a mi alrededor, y vi a los que quedaban, los sobrevivientes, sus rostros marcados por la fatiga, por el dolor, pero también por la esperanza. Habíamos llegado al final, pero al mismo tiempo, todo parecía tan incierto, tan frágil. La batalla había terminado, pero lo que seguiría sería un nuevo comienzo, uno en el que las cicatrices de la guerra serían parte de nosotros, una parte que nunca olvidaríamos. El último enfrentamiento no había sido solo una cuestión de poder. Había sido una cuestión de resistencia, de no rendirse cuando todo parecía perdido. Y aunque la victoria estuviera sellada, lo que más me quedaba en el corazón era la certeza de que, en ese momento, había descubierto algo mucho más importante que la magia misma, la fuerza del espíritu humano. La capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse. Capítulo 26. El encuentro en el ministerio. El aire estaba cargado de una inquietante sensación, como si el mismo ministerio de magia estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo importante, tal vez decisivo, sucediera. Cada paso que daba resonaba en el suelo, como un eco lejano que me recordaba lo que estaba a punto de enfrentar. Los pasillos del ministerio parecían más oscuros que nunca, una sombra que se alargaba sobre nosotros, sobre todo lo que había quedado de la confianza y la esperanza que alguna vez habíamos tenido. Los muros, testigos de tantas decisiones, de tantas historias entrelazadas con la magia, ahora parecían callar, como si temieran revelar lo que había sido oculto por tanto tiempo. Recuerdo perfectamente el momento en que llegamos. Había una mezcla de ansiedad y determinación en el aire, una sensación que me recorría como un río turbulento. La misión que nos había llevado hasta aquí no era solo una cuestión de fuerza, ni de poder. Era una cuestión de verdad, de justicia. Y aunque no estaba completamente seguro de lo que encontraríamos dentro, lo que sí sabía es que no podía retroceder, no después de todo lo que habíamos pasado, no después de todo lo que habíamos perdido. El encuentro en el ministerio no fue como imaginaba. No hubo grandes enfrentamientos ni escenas dramáticas que quedaran grabadas en la memoria de todos. No. Fue un encuentro silencioso, cargado de palabras no dichas, de miradas que decían más que cualquier hechizo. Cuando entramos, todo parecía en su lugar, pero había una tensión palpable, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el propio ministerio estuviera esperando que algo cambiara.
Y fue allí, en medio de esa quietud, que entendí que la verdadera batalla no era solo contra las fuerzas oscuras, sino contra la corrupción que había crecido en las entrañas de la magia. Esa corrupción que nos había llevado a cuestionarlo todo. Me encontré con personas que alguna vez consideré aliadas, personas que, aunque no lo querían admitir, también habían sido tocadas por la oscuridad que nos había invadido. Los rostros que antes reflejaban nobleza y justicia ahora parecían desdibujados, como si las cicatrices de la guerra se hubieran incrustado en ellos, haciendo difícil reconocer a los que alguna vez fueron nuestros compañeros en la lucha. Pero aún así, no podía culparlos. No completamente. Todos estábamos perdidos de alguna forma, todos habíamos sido arrastrados por una corriente mucho más poderosa que nuestras propias decisiones. El encuentro fue breve, pero cargado de significado. En la sala, en medio de la burocracia y las decisiones que afectaban a todos los magos, pudimos ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Había algo más grande que nuestras luchas individuales, algo que trascendía nuestras disputas, algo que podía alterar el curso de la historia. Y fue en ese instante que comprendí que el ministerio, como todas las instituciones de poder, había sido tocado por la misma oscuridad que había atacado a todos. No era solo el enemigo lo que debíamos temer, sino también la forma en que la oscuridad se había infiltrado en los lugares que una vez creímos seguros. Cada palabra que se intercambió en esa sala parecía estar cargada de una urgencia palpable, como si estuviéramos a punto de tomar decisiones que podrían definir el futuro de todos nosotros. Vi en los ojos de aquellos que estaban conmigo, en aquellos que aún confiaban en la magia, una mezcla de duda y determinación. Todos queríamos creer que aún había esperanza, que aún había algo por lo que luchar, pero en el fondo sabíamos que lo que se jugaba en ese momento no era solo una cuestión de ganar o perder, sino de quienes seríamos cuando todo terminara. Lo que ocurrió en esa sala, aunque aparentemente insignificante, fue lo que finalmente marcó la diferencia. No fue un hechizo poderoso ni un golpe certero lo que nos salvó, sino la decisión que tomamos al mirar nuestra realidad y decidir, a pesar de todo, no rendirnos. Esa fue la verdadera victoria. En medio de la oscuridad, encontramos una chispa de luz que, aunque pequeña, era suficiente para continuar. El encuentro en el ministerio no fue la conclusión de nuestra lucha, sino el comienzo de algo nuevo, algo que aún no sabíamos cómo manejar. Pero lo que sí sabía era que, de alguna forma, la magia seguía viva, no en las varitas ni en los hechizos, sino en nosotros, en nuestra capacidad para seguir adelante, a pesar de los obstáculos, a pesar de la desconfianza. Y en ese momento, algo dentro de mí se encendió, una certeza de que, aunque el camino era incierto, no estábamos solos. Capítulo 27, el juicio final. No había nada más que decir. El aire estaba tan cargado de tensión que era como si todo el peso del mundo recayera sobre mis hombros. Había llegado el momento. El juicio final. El destino de todo lo que conocíamos, de todo lo que habíamos luchado por proteger, se decidiría en esa sala. Mi corazón latía con una fuerza arrolladora, pero no podía detenerme. Sabía que, aunque el miedo me recorriera como un río helado, tenía que seguir adelante. No había vuelta atrás. Las paredes de la sala parecían cerrarse lentamente a mi alrededor, como si el juicio fuera un laberinto sin salida, un lugar donde las palabras podían ser más venenosas que cualquier hechizo. Vi los rostros de aquellos que me rodeaban, los que tomaban las decisiones, que juzgaban con una severidad implacable. Sus ojos no brillaban con la confianza de la justicia, sino con la incertidumbre de aquellos que, como yo, temían el poder de lo desconocido. Esta no era una lucha por la supervivencia de los magos o los muggles, no. Era una lucha por la esencia misma de lo que éramos. Una lucha por nuestra humanidad. Mi mente iba y venía entre los recuerdos, las decisiones que me habían traído hasta aquí. Pensé en todo lo que había perdido, todo lo que habíamos perdido, en los sacrificios que habíamos hecho para llegar hasta este momento. Pero también pensaba en todo lo que aún podía ganar. El juicio no solo era un juicio sobre mí, sobre mis actos. Era un juicio sobre todos nosotros, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra capacidad para elegir entre el bien y el mal. Había una tremenda carga en esa sala, una presión que parecía hacernos pequeños, irrelevantes, como si nuestras voces fueran susurros que se ahogaban en la inmensidad de la historia.
la voz del acusador resonó en mis oídos como un trueno lejano. Su tono era firme, seguro, pero algo en su mirada, algo en su manera de hablar, me decía que él también sentía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Lo que se decidiera allí no solo marcaría el futuro de la guerra, sino el futuro de todos nosotros. ¿Qué clase de mundo dejaríamos atrás? ¿Qué legado habríamos construido? Las palabras fueron lentas, meticulosamente elegidas, cargadas de significado. Y a medida que cada acusación caía, sentí como mi alma se tensaba, como si cada palabra fuera una daga, una flecha dirigida a la raíz misma de mis principios. Pero había algo en mi interior que se alzaba, una fuerza callada pero feroz, que me impulsaba a seguir, a no ceder. Sabía que, aunque las pruebas en mi contra eran abrumadoras, el juicio no se trataba solo de hechos. No. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de las intenciones que nos guiaban, de las luchas internas que cada uno de nosotros enfrentaba. Entonces, fue mi turno. Y mientras me ponía de pie, sentí que el tiempo se detenía. Las palabras que estaban por salir de mi boca no solo tenían que ser las correctas, sino que tenían que ser una declaración de quién era, de lo que representaba. No importaba si el juicio estaba siendo observado por todos los ojos de aquellos que nos juzgaban. Lo único que importaba era que yo, finalmente, podía hacer escuchar mi voz, no solo para defenderme, sino para dar sentido a todo lo que habíamos pasado. Mis palabras salieron, al principio vacilantes, pero con una claridad que ni yo mismo esperaba. Hablé de la guerra, de la lucha, de la confusión de los días en los que nos vimos obligados a elegir entre el deber y el corazón. Hablé de lo que era justo y de lo que era necesario, de lo que habíamos aprendido y de lo que aún nos quedaba por aprender. No había espacio para la duda, ni para el arrepentimiento. Lo que había hecho, lo que habíamos hecho, era un reflejo de nuestras convicciones más profundas. No éramos perfectos, pero estábamos luchando, y esa lucha, por pequeña que pareciera, tenía un valor inestimable. Cada palabra que dije parecía calar hondo, no solo en los que estaban allí presentes, sino también en mí mismo. La sala parecía haberse transformado en un espacio donde las decisiones no solo dependían de las leyes y los hechizos, sino de nuestra humanidad, de nuestra capacidad para reconocernos en el otro, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, cuando las palabras dejaron de fluir, cuando el silencio se hizo más pesado que nunca, supe que ya no había nada más que decir. El juicio final no era solo un veredicto sobre nuestras acciones, sino sobre nuestro futuro, sobre la clase de personas que elegiríamos ser. No importaba si la sentencia era a nuestro favor o en nuestra contra. Lo único que importaba era la claridad con la que entendimos que no éramos solo hechiceros luchando por la victoria, sino seres humanos luchando por la esperanza, por la justicia, por la verdad. El juicio, aunque largo y desgarrador, había sido el cierre de un capítulo, pero también el inicio de otro. Porque a veces, lo más importante no es el resultado final, sino lo que aprendemos mientras luchamos por llegar a él. Capítulo 28, la guerra final. El final de la guerra nunca es lo que uno espera. No es una explosión dramática ni una victoria clara. No es una luz cegadora ni un estruendo de trompetas. Es mucho más silenciosa, más oscura de lo que uno podría imaginar, como si todo el sufrimiento, todo el sacrificio, se resumiera en un peso que no puede soltar. En ese último momento, cuando la batalla está por terminar, el miedo no se va, sino que se transforma, se convierte en una presencia palpable, que se instala en el aire mismo, tan densa que te cuesta respirar. Y aún así, es lo único que te impulsa a seguir. El día en que todo cambió, el día en que nos enfrentamos al final, parecía no tener fin. No sé si fueron las horas, los días, o incluso los años que nos trajeron hasta ahí. Pero en ese momento, la guerra estaba en su apogeo, todo lo que habíamos vivido se había reducido a ese instante, a esa última oportunidad para poner un alto a lo que, durante tanto tiempo, había parecido incontrolable. La oscuridad ya no era algo abstracto, algo que existía solo en las sombras o en las palabras de los más temerosos. La oscuridad estaba allí, ante nosotros, manifestada en forma de miradas frías, de gritos que desgarraban el aire, de la furia desatada en cada hechizo lanzado. Mi mente vagaba entre los recuerdos, entre las personas que ya no estaban, los que se habían quedado atrás.
Pensé en todo lo que habíamos perdido, en cada amigo que había caído, en cada sacrificio que había marcado el camino. La batalla final no era solo contra las fuerzas del mal, no. Era también contra el dolor, contra la desesperanza, contra todo lo que queríamos olvidar pero que nos seguía, arrastrándonos hacia el abismo. En ese último enfrentamiento, todo lo que habíamos aprendido se puso a prueba. Los hechizos volaban con una rapidez que me cegaba, la magia era una tormenta incontrolable, y el ruido, el estrépito, era tan ensordecedor que sentí que mi corazón iba a estallar con cada explosión. Pero incluso en medio de esa tormenta, algo me mantenía firme. No era solo la fuerza de la magia, no era solo la estrategia. Era algo mucho más profundo, algo que no se podía ver, pero que lo sentías en el aire. Era la convicción, la certeza de que, aunque todo parecía perdido, aún teníamos una oportunidad, un destello de esperanza en el horizonte. El campo de batalla no era solo un lugar de lucha. Era un espejo de todo lo que habíamos pasado, de todas nuestras decisiones, nuestras luchas internas. Vi a amigos, viejos compañeros, luchando a mi lado, con la misma determinación, con la misma pasión, y a pesar de las heridas, a pesar del cansancio, continuaban. Vi a aquellos que antes parecían tan seguros de sí mismos, ahora tambalear, atrapados por la desesperación. La guerra cambia a las personas. Nos cambia a todos. El sonido de las varitas y las maldiciones era ensordecedor. Había momentos en los que me sentía como si ya no estuviera luchando solo con magia, sino con mi propia esencia, como si mi alma estuviera expuesta a cada hechizo que se lanzaba, a cada golpe que daba. Pero a pesar de todo, no podía detenerme. No podía. Estaba demasiado lejos de la línea de no retorno, y sabía que si dejaba de luchar, todo lo que habíamos logrado, todo lo que habíamos perdido, habría sido en vano. El enfrentamiento final llegó con una tensión que podría cortarse con un cuchillo. No era solo una batalla de fuerzas, de poderes. Era una batalla de voluntad, una lucha para ver quién resistiría hasta el final. A medida que los últimos movimientos se hicieron, cuando la última ráfaga de luz se apagó y la última varita cayó, algo se rompió en el aire. Fue como si la guerra misma, de repente, ya no tuviera propósito. La victoria llegó, pero no fue como había soñado. No había gritos de júbilo, no había festejos. Había solo silencio. Nos quedamos allí, en medio del caos, mirando lo que habíamos hecho, lo que habíamos destruido, lo que habíamos ganado. ¿Y por qué? Para salvar un mundo que ya no era el mismo. La guerra había dejado cicatrices profundas, heridas invisibles que tardarían en sanar. A veces, la victoria no se mide en términos de lo que se gana, sino en lo que queda después de todo. Recuerdo esa sensación de estar completamente exhausto, pero también aliviado. Habíamos llegado al final, pero al mismo tiempo, sabía que el final no era el final. Lo que habíamos hecho, las decisiones que habíamos tomado, habrían dejado una huella en cada uno de nosotros, una huella que nos acompañaría para siempre. En los ojos de los demás, en los míos, veía un reflejo del futuro, uno que no estaba lleno de certezas, sino de preguntas. La guerra final había terminado, pero lo que realmente importaba no era cómo la habíamos ganado, sino quiénes éramos ahora, después de todo. Capítulo 29, el último combate. Era como si todo lo que había ocurrido antes se desvaneciera en un suspiro, en un eco lejano. El último combate no comenzó con la claridad de una decisión tomada, sino con la sensación inquietante de un destino inevitable que nos había perseguido durante tanto tiempo. Los minutos previos a la confrontación final fueron largos, casi insoportables, como si cada respiración que tomaba fuera un presagio, un recordatorio de lo que estaba por suceder. Sabía que no había vuelta atrás, que ya no había espacio para el arrepentimiento, solo para la acción, para la supervivencia. Mi mente aún volvía, una y otra vez, a las caras de aquellos que ya no estaban, a los sacrificios que se habían hecho. En la oscuridad del campo de batalla, con las estrellas en lo alto y el viento arremolinándose a mi alrededor, no había claridad. No sabía si esta sería la última vez que respiraría, o si, al final, este enfrentamiento dejaría una huella tan profunda que cambiaría para siempre el curso de la historia. El sonido de los pasos resonaba en la quietud, y podía sentir cómo el miedo se colaba por cada rendija de mi ser. No era un miedo palpable,
no el tipo de miedo que paraliza, sino el miedo que te mantiene alerta, que te obliga a actuar con cada fibra de tu ser. En ese instante, solo había una cosa en mi mente, la resolución. La resolución de que no iba a ser yo quien cediera, no después de todo lo que habíamos vivido, no después de todo lo que habíamos perdido. La figura frente a mí no era solo un enemigo. No era solo un rostro que había llegado a ser sinónimo de todo lo que habíamos luchado por destruir. Era, en cierto modo, un reflejo de mí mismo, de todo lo que podría haber sido si hubiera tomado un camino diferente, si hubiera cedido a las sombras que acechaban. Pero no lo hice. No me dejé arrastrar. Había algo en mi interior que me mantenía firme, algo más fuerte que el miedo, que la rabia, algo que me decía que no, que hoy no iba a ser el día en que la oscuridad ganara. El silencio se quebró con el primer hechizo. Era como si el aire mismo hubiera estallado, y en ese instante, toda la batalla, todo lo que había llevado a este punto, se condensara en un solo momento. Mi varita se alzó automáticamente, como si hubiera sido programada para hacerlo. El primer chispazo de luz iluminó la oscuridad, y la magia se desató como una tormenta. Cada hechizo lanzado era una declaración de voluntad, un intento por doblegar al otro, por imponerse en un combate que ya no solo era físico, sino también emocional, espiritual. Lo que se jugaba aquí no era solo la victoria, sino la supervivencia del alma misma. Los hechizos volaban de un lado a otro, casi con una ferocidad salvaje, como si el suelo mismo estuviera retumbando bajo los efectos de la lucha. En ese caos, la claridad era un lujo que no podía permitirme. Solo podía reaccionar, solo podía confiar en mis instintos, en todo lo que había aprendido. Pero había algo diferente en este combate. No era como los anteriores, no era solo magia enfrentándose contra magia. Era la lucha interna, el enfrentamiento de todo lo que representábamos, todo lo que significábamos. Y en cada destello de luz, en cada explosión de poder, sentía que la esencia misma de lo que éramos estaba en juego. Mi cuerpo respondía automáticamente, pero mi mente estaba atrapada en una marea de pensamientos, de recuerdos. Recordaba cada lección, cada palabra de aliento, cada sacrificio. Pero más que eso, recordaba lo que representaba esta lucha, no era solo el final de una guerra, no era solo la última batalla. Era la oportunidad de reconstruir, de crear algo nuevo, de redimir lo que había sido destruido. No importaba lo que ocurriera en este combate, no importaba si caía en este momento. Lo que importaba era que habíamos luchado, que habíamos mantenido la esperanza, que habíamos resistido. La luz de mi varita brillaba con intensidad, pero también era una luz tenue, como la última chispa antes de que la oscuridad la tragara. Podía sentir la fatiga de mi cuerpo, la agonía en mis músculos, pero no podía detenerme. No podía permitir que todo lo que habíamos soñado, todo lo que habíamos querido lograr, se desmoronara. El enemigo frente a mí, con su mirada fría y calculadora, no era el único con la capacidad de querer ganar. Yo también tenía algo que perder. Cada segundo parecía una eternidad. Sentí la magia correr por mis venas como una corriente salvaje, liberadora y peligrosa a la vez. La batalla ya no era solo una cuestión de poderes, sino de resistencia. Y en ese instante, comprendí algo fundamental: la verdadera victoria no estaba en derrotar al enemigo, sino en mantener la esperanza, en luchar incluso cuando parecía que todo estaba perdido. En ese momento, la magia no era solo una herramienta, era una extensión de mi voluntad, de mi deseo de ver el mundo diferente, de ver un mundo donde la oscuridad no tuviera cabida. El último hechizo voló por el aire con una velocidad que parecía desafiar las leyes mismas de la física. Y entonces, en un instante suspendido en el tiempo, la luz se desvaneció. El combate había terminado. Lo que sentí después no fue el alivio esperado. No fue la victoria resplandeciente que había imaginado. Fue un vacío, una calma que me envolvía, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento, esperando ver qué quedaba después de todo. Y lo que quedaba, al final, no era solo el final de una guerra. Era un futuro incierto, un futuro que aún teníamos que construir, pero esta vez, con la certeza de que no estábamos luchando solos. No, ya no. Capítulo 30, la toma de la torre. La torre se alzaba ante mí, como un símbolo de todo lo que había sido y todo lo que estábamos a punto de perder.
No era solo un edificio, no era solo una estructura de piedra y madera. Era la última fortaleza, el último bastión de la lucha. Y en sus altos muros, en sus ventanales rotos, podía ver reflejada nuestra esperanza, nuestra desesperación y, sobre todo, nuestro sacrificio. Cada paso hacia esa torre me acercaba más a la conclusión de algo que había comenzado mucho tiempo atrás, en un mundo que ahora parecía tan distante. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el propio cielo estuviera presionando hacia abajo, esperando el desenlace de todo. El viento aullaba, el sonido de mis propios pasos resonaba en la quietud y, sin embargo, a cada momento, sentía la presencia de todos los que me habían precedido. De los que habían luchado junto a mí y de los que no habían tenido la oportunidad de ver este momento. El camino hacia la torre no fue fácil. Cada rincón, cada paso que daba, parecía estar marcado por la huella de la muerte, de las almas perdidas en esta guerra. La sangre derramada, las vidas entregadas, todo aquello nos había traído hasta aquí, hasta este punto de no retorno, donde la única opción era avanzar o perecer. Los recuerdos de mis amigos caídos, las miradas de aquellos que ya no estaban, me perseguían como fantasmas, como susurros que se entrelazaban con el viento. Y aunque sabía que no debía mirar atrás, que no debía perder ni un segundo más en la nostalgia, era imposible ignorar la huella que ellos habían dejado en mi alma. Las puertas de la torre se erguían ante mí como un desafío. Sabía lo que nos esperaba allí dentro, lo que tendríamos que enfrentar. El último refugio de los que aún mantenían la esperanza de que la oscuridad prevaleciera. Pero la oscuridad no tendría lugar, no mientras yo respirara, no mientras todos los que estábamos allí continuáramos luchando. Al atravesar la entrada, un silencio profundo nos envolvió, tan pesado que podía sentirlo en mi pecho. Cada paso era más difícil que el anterior, como si cada habitación estuviera impregnada de la misma oscuridad que se había apoderado de este lugar. Sin embargo, algo más se sentía en el aire, algo que no era solo la amenaza que nos aguardaba, sino una sensación extraña, una presencia que me decía que este no era solo el final de una batalla, sino el principio de algo más grande, algo que solo podría entender al final. El eco de las voces del pasado parecía resonar en las paredes de la torre, y a medida que ascendíamos, me preguntaba si alguna vez habríamos podido escapar de este destino. Pero aún así, la determinación que llevaba dentro, la necesidad de poner fin a todo esto, me empujaba hacia arriba, hacia ese último nivel, hacia el último enfrentamiento. Sabía que allí encontraríamos la verdad, esa verdad que había estado oculta durante tanto tiempo, esa verdad que nos había llevado a esta lucha. Al llegar a la cima de la torre, el panorama que se extendía ante mí era impresionante. El cielo parecía más oscuro que nunca, cubierto por nubes que amenazaban con desmoronarse sobre nosotros. Pero lo más impactante era la figura que esperaba allí, en la sombra. No era solo una figura, era un símbolo, el último vestigio de todo lo que habíamos estado luchando por destruir. En ese momento, entendí que este enfrentamiento no era solo una cuestión de magia o poder. Era un enfrentamiento de ideas, de ideales, de todo lo que representábamos. Miré a mi alrededor, a los compañeros que estaban conmigo, a los que habían llegado hasta aquí, y sentí que, de alguna manera, ya habíamos ganado. Porque aunque el futuro era incierto, aunque la lucha estaba lejos de terminar, sabíamos lo que valía la pena, sabíamos por qué habíamos llegado hasta allí. La batalla en la cima de la torre no fue rápida. Fue una batalla de voluntades, de enfrentamientos donde cada palabra, cada gesto, cada hechizo lanzado, era una declaración de todo lo que habíamos perdido y de todo lo que todavía quedaba por ganar. La magia estallaba alrededor de nosotros, iluminando la oscuridad con destellos de luz, pero a la vez, intensificando el caos que nos rodeaba. Cada hechizo que lanzábamos no era solo una defensa, no solo un ataque, era una declaración de nuestra humanidad, de nuestra resistencia. Pero lo más impactante, lo que me quedó grabado en el alma, fue el momento en que todo cambió, cuando la varita final se alzó y la verdad quedó al descubierto. La batalla terminó, pero no fue un triunfo lleno de júbilo. Fue un triunfo silencioso, un triunfo que dejó una huella tan profunda en cada uno de nosotros que, aunque el enemigo cayera, sabíamos que lo que habíamos enfrentado no desaparecía con su derrota. La torre, ahora tomada, ya no era solo un monumento a la oscuridad.
Era un símbolo de lo que habíamos logrado, de lo que habíamos perdido y, sobre todo, de lo que todavía podíamos salvar. Al final, no importaba si estábamos de pie o caídos. Lo que importaba era que habíamos resistido, que habíamos enfrentado lo impensable y, aunque la batalla terminara, la guerra aún seguiría en nuestros corazones, en nuestras almas. Capítulo 31. El secreto revelado. El aire estaba denso, como si la atmósfera misma cargara con el peso de un secreto demasiado grande para ser guardado. El silencio que lo envolvía todo era distinto al silencio de antes, al de las batallas y las amenazas. Este silencio estaba marcado por la quietud de un descubrimiento, por la tensión de lo que finalmente debía salir a la luz. Era una quietud inquietante, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que yo hablara. Habíamos llegado tan lejos, tan profundamente en los laberintos de la guerra, que la verdad había quedado sepultada bajo capas de mentiras, de traiciones y de desesperación. Pero a veces, la verdad no puede ser ignorada para siempre. Y a veces, nos encontramos con ella en los momentos más improbables, como si el destino hubiera decidido que ya no podíamos seguir adelante sin enfrentarnos a lo que habíamos evitado durante tanto tiempo. Recuerdo cómo me sentí cuando la revelación comenzó a tomar forma. Fue como una grieta en el muro, una fisura pequeña, casi imperceptible, pero que rápidamente comenzó a abrirse hasta convertirse en un abismo. Al principio, mis pensamientos eran confusos, mezclados con el eco de viejos recuerdos y nuevas certezas. Pero pronto, a medida que las piezas encajaban, la claridad se hizo presente, y con ella vino una sensación abrumadora de culpa, de miedo, y de un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. El secreto no era solo algo que había estado oculto por otras personas, algo que había sido manipulado para mantenernos a salvo. No, este secreto era algo más personal. Algo que yo mismo había ignorado, algo que, en cierto modo, había sido parte de mí todo el tiempo. Un secreto que nunca quise ver, que nunca quise aceptar, pero que ahora se revelaba ante mis ojos, como un espejo reflejando una verdad cruel. La figura que me lo reveló, con la serenidad de quien ya había hecho las paces con todo lo que iba a decir, me miró a los ojos, como si tratara de transmitirme toda la sabiduría, la tristeza y la aceptación que acompañaban a ese momento. Y fue entonces cuando comprendí. Todo lo que había pasado, toda la lucha, toda la guerra, había sido consecuencia de un solo hecho, de una decisión tomada hace años, y ahora, finalmente, debía enfrentarla. El secreto era tan simple como devastador. Lo que creía que era el centro de nuestra lucha, lo que pensaba que era el origen de nuestro sufrimiento, no era más que una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La verdadera fuente de todo esto no estaba en lo que había hecho el enemigo, ni en lo que había sucedido con la magia. El verdadero secreto era algo mucho más cercano, algo mucho más profundo, el hecho de que el sacrificio, la muerte, la pérdida, todo lo que habíamos experimentado, había sido parte de un plan que ya había sido sellado mucho antes de que siquiera nos diéramos cuenta. Esa revelación fue como un golpe en el estómago, un torrente de emociones que me dejó sin palabras. Durante tanto tiempo, había creído que todo lo que hacíamos era una reacción, una resistencia ante algo inevitable. Pero ahora, en ese instante, entendí que todo había sido parte de una danza que había comenzado mucho antes de que siquiera naciera. La guerra, las batallas, los enfrentamientos, incluso la pérdida, todo había sido orquestado por fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Me sentí impotente, como si todo lo que había hecho, todo lo que había luchado por proteger, fuera en vano. Como si todo aquello hubiera sido una farsa, un juego en el que nunca habíamos tenido control. Pero, al mismo tiempo, también me sentí liberado. Liberado porque, al fin, el secreto estaba fuera. Al fin, ya no tenía que cargar con esa sombra que me había estado persiguiendo durante tanto tiempo. El peso de la verdad me aplastó, pero también me dio una nueva perspectiva. Porque, si bien todo lo que había creído hasta ese momento había sido una mentira, también me dio la oportunidad de decidir qué hacer con ella. Ya no dependíamos de nadie más para darnos el sentido de nuestra existencia. Ya no estábamos atrapados en un juego que no podíamos ganar. Teníamos, finalmente, el poder de elegir.
Al mirar hacia adelante, hacia el futuro que ya no parecía tan incierto, sentí que mi corazón latía con más fuerza. La lucha no había terminado, y la guerra no era solo una cuestión de vencer o perder. Ahora sabía que la verdadera batalla era dentro de mí mismo, una batalla para aceptar lo que había sucedido, para tomar la verdad que se me había revelado y usarla como fuerza, no como una carga. Había sido necesario que este secreto saliera a la luz, aunque no fuera fácil de digerir. Pero con él, también llegó una nueva esperanza, una que no dependía de las viejas mentiras. Era el primer paso hacia un futuro que nosotros mismos podíamos construir, uno basado en la verdad y en nuestra capacidad de decidir, no solo sobre lo que sucediera a nuestro alrededor, sino también sobre lo que viviríamos en nuestros corazones. Capítulo 32. La batalla de las torres. La noche había caído sobre el campo de batalla, y con ella, una sombra que no se disiparía fácilmente. Las torres, altas y desmoronadas por el tiempo, se alzaban ante nosotros como centinelas antiguos, testigos de guerras pasadas, y ahora, testigos de la batalla final que decidiría nuestro destino. Habíamos llegado hasta aquí, a este punto sin retorno, donde el horizonte ya no prometía más que caos, donde las estrellas parecían ser simples luces lejanas que no podían salvarnos de lo que se avecinaba. El viento, gélido y cortante, soplaba con fuerza, como si quisiera arrastrarnos con él hacia las profundidades de la oscuridad. Y, sin embargo, en medio de esa fría tormenta, algo dentro de mí brillaba con una luz tenue pero inquebrantable. La guerra había sido larga, dura y llena de sacrificios, pero ahora no había marcha atrás. Este momento, esta batalla, era el último enfrentamiento. La lucha no solo era por la supervivencia, sino por la verdad que habíamos ido descubriendo, por todo lo que habíamos perdido, y por lo que, tal vez, podríamos salvar. Las torres se alzaban ante nosotros, pero no como monumentos de esperanza. No. Eran fortalezas sombrías, malditas por el tiempo y la violencia que las había atravesado. Había algo en ellas que me decía que esta batalla sería distinta. No solo lucharíamos contra nuestros enemigos, sino contra todo lo que habíamos sido, contra todo lo que habíamos llegado a creer. En estas alturas, sobre estas piedras rotas, el mundo parecía un lugar diferente. Y sabía que nada sería lo mismo después de lo que iba a suceder. Mientras avanzábamos hacia las torres, los sonidos de la batalla comenzaron a llenar el aire. Los gritos, las explosiones, el choque de metal contra metal, todo se mezclaba en una sinfonía caótica que resonaba en mi pecho. Cada paso que daba me acercaba más a la confrontación definitiva. Sentí que mis pulmones ardían con la frialdad del aire, pero mi corazón latía con fuerza, como si en él se concentrara todo el peso de la lucha que llevábamos. La luz de las varitas iluminaba el cielo oscuro, trazando líneas de fuego en la noche. Pero no era solo la luz de la magia lo que destacaba en esa escena. Era la determinación, el coraje de aquellos que luchaban junto a mí, aquellos que, como yo, se habían enfrentado a lo imposible, que habían recorrido un camino lleno de dolor, de traiciones y de pérdidas. Nos miramos los unos a los otros, sabiendo que esta batalla no solo sería nuestra última oportunidad de ganar, sino nuestra última oportunidad de redimirnos, de salir del abismo que nos había absorbido. Al llegar a las bases de las torres, las sombras que las rodeaban parecían cobrar vida, como si las mismas piedras nos desafiaran, como si el terreno en el que estábamos pisando nos quisiera devorar. Pero no había miedo en mi corazón. No podía permitírmelo. Porque, aunque el terror acechaba en cada rincón, aunque cada golpe que recibíamos nos acercaba más a la destrucción, sabíamos que no había marcha atrás. Teníamos que resistir. No solo por nosotros, sino por todos aquellos que ya no podían luchar. La batalla continuó con una ferocidad indescriptible. No había tregua. Los enemigos nos rodeaban, pero nuestra unidad, la fuerza de nuestra causa, nos mantenía firmes. Cada hechizo lanzado, cada ataque, cada contraataque, era un grito de resistencia, una protesta contra la oscuridad que había intentado tragarnos. Y, sin embargo, las torres seguían allí, desafiantes, indiferentes a nuestra lucha. En un momento, cuando la lucha parecía más intensa que nunca, me encontré frente a uno de los líderes enemigos. La confrontación fue rápida, feroz.
No hubo palabras, solo el choque de nuestras varitas, el estallido de energía que iluminaba el rostro de mi oponente, que reflejaba el mismo desespero que yo sentía. Nos enfrentamos en un torbellino de hechizos, de magia que parecía provenir del mismísimo abismo, pero en mi interior, algo me decía que este no era solo un combate físico. Era un combate de voluntades. Y la mía, por fin, estaba decidida. Con un último esfuerzo, con una explosión de energía que nos lanzó a ambos al suelo, su varita cayó de su mano. En ese instante, cuando la oscuridad parecía a punto de engullirnos por completo, supe que habíamos ganado una pequeña victoria. Pero solo una. Porque la batalla aún no había terminado. La torre seguía en pie, la guerra continuaba. El viento seguía soplando con furia, la noche seguía oscura, pero algo había cambiado en el aire. En esa última mirada hacia las torres, sentí que el final estaba cerca. Sabía que no quedaba mucho, que las piezas estaban finalmente en su lugar, que solo nos quedaba un último sacrificio, una última lucha para lograr la paz que tanto habíamos buscado. Pero mientras la batalla continuaba y las torres caían una por una, en mi corazón, sabía que la verdadera guerra, la verdadera victoria, no se ganaba solo con hechizos o varitas. Se ganaba con la fuerza de la esperanza, con la resistencia de quienes no podían rendirse. Y eso era lo que nos mantenía luchando, aun cuando todo parecía perdido. Capítulo 33. El sacrificio final. La batalla ya había dejado su huella en todos nosotros. Las heridas, físicas y emocionales, nos marcaban, pero la lucha no había terminado. A medida que la guerra avanzaba, el peso de lo que habíamos perdido parecía aumentar, y la sombra de la incertidumbre nos perseguía incansablemente. Sin embargo, no podíamos detenernos. El fin estaba cerca, pero para alcanzarlo, debía hacerse un último sacrificio. Ese sacrificio. La oscuridad ya no era solo algo que se veía a nuestro alrededor, era algo que sentíamos dentro de nosotros, como un eco constante. El aire estaba denso, pesado, como si el mismo mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando el desenlace. Miré a mi alrededor, a mis compañeros, a aquellos que, como yo, habían luchado hasta el último suspiro. No podíamos dar marcha atrás. El sacrificio era inevitable, pero aún no entendía por qué tenía que ser así, porque las vidas que habíamos dado, y las que aún nos quedaban por dar, no bastaban para poner fin a todo esto. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. La guerra ya no se libraba solo con hechizos. Ya no era cuestión de magia. Era cuestión de alma, de fuerza interna, de decidir qué éramos capaces de entregar por un futuro mejor. Miré hacia el centro del campo de batalla, donde la figura que representaba la causa de nuestra lucha aguardaba, inmóvil, con una presencia tan aterradora como el mismo olvido. Solo quedaba un último enfrentamiento, y sabía que, de alguna forma, estaba predestinado a jugar mi parte. No podía evitar recordar todos los momentos que nos habían llevado hasta allí. Las risas, las pérdidas, las pequeñas victorias que nos mantenían en pie. Recordaba aquellos días en los que creímos que todo era posible, que el sacrificio era solo una palabra vacía, un concepto lejano, una idea que nunca sería nuestra realidad. Pero hoy, frente a la magnitud de lo que enfrentábamos, entendí que el sacrificio no era solo una palabra. Era la única manera de que todo tuviera sentido. Entonces, la decisión se hizo clara, era mi turno. Mi alma resonó con un grito silencioso, pero firme. Algo dentro de mí entendió lo que debía hacer. Sabía que esta guerra no terminaría si no lo hacía, que la esperanza no prevalecería si no me entregaba completamente. Era un precio que debía pagar, y lo aceptaba, no porque lo quisiera, sino porque no había otra opción. Cerré los ojos un momento, el viento golpeando mi rostro como un recordatorio de la fría realidad que vivíamos. Era extraño como en momentos como ese, cuando el final se acercaba, el tiempo parecía detenerse. Las horas se estiraban, y en la quietud de mi mente, sentí una calma inquietante. Quizás era el temor, o tal vez la aceptación de que esta era la única forma de hacer que el sacrificio valiera la pena. El eco de las palabras de aquellos que ya no estaban conmigo resonaban en mi corazón. Recordé las lecciones de la vida, aquellas que me enseñaron que el verdadero valor no estaba en la victoria, sino en lo que estábamos dispuestos a perder por ella.
Recordé los momentos de camaradería, la unidad que habíamos encontrado en medio de la oscuridad, y supe que todo eso no podía ser en vano. Sin más palabras, avancé hacia el centro, sabiendo que esta decisión cambiaría todo. El sacrificio era, en última instancia, la única forma de cerrar este ciclo. Mi vida, mi alma, todo lo que había sido, todo lo que había amado, ahora era una parte de este acto definitivo. Y mientras lo hacía, una parte de mí se desvanecía, como si mi esencia misma estuviera dispuesta a unirse al viento, al silencio que ya lo invadía todo. Miré una última vez a quienes quedaban, sus rostros reflejando el entendimiento, el reconocimiento de lo que se necesitaba hacer. Ellos no dijeron nada, pero en sus ojos vi la aceptación, y con eso, una chispa de esperanza, la esperanza de que este sacrificio, el mío, el de todos, sería la llave que abriría las puertas de un nuevo amanecer. Y entonces, con el último suspiro de mi vida, entregué todo. No era una despedida, sino una promesa. Sabía que, aunque ya no estuviera allí para verlo, la guerra terminaría. Y con ella, la paz que tanto habíamos buscado, la libertad que tanto habíamos anhelado. Capítulo 34. La huella de la serpiente. El silencio de la victoria era más pesado de lo que había imaginado. Ya no se oían los gritos de batalla, ni el choque de las varitas, ni las explosiones que marcaban cada segundo de aquella lucha interminable. Lo único que quedaba era el eco de nuestros pasos, y el peso de un mundo que, aunque liberado, parecía marcado para siempre por lo que habíamos vivido. El aire estaba impregnado con el olor a tierra quemada, a cenizas y a recuerdos rotos. El campo de batalla, que había sido escenario de tanta violencia, ahora parecía una vasta extensión vacía, como si todo lo que habíamos luchado por conseguir hubiera sido arrancado de las raíces mismas de la tierra. Pero algo persistía, algo que no podría desvanecerse tan fácilmente, algo que había quedado grabado en cada rincón de este lugar, como una marca indeleble, una huella. La serpiente, esa imagen que se había arrastrado como una sombra durante toda nuestra lucha, no había desaparecido con la caída de nuestro enemigo. La serpiente, que había simbolizado la amenaza constante, el peligro acechante, seguía presente, pero ahora no en la forma de una criatura tangible, sino como una huella. Una huella profunda y oscura que recorría cada paso que habíamos dado, cada decisión que habíamos tomado. Me detuve un momento, observando el horizonte, buscando algo que me diera sentido, algo que me ayudara a comprender si, en algún momento, el sacrificio habría valido la pena. ¿Cómo se mide el peso de tantas vidas perdidas? ¿Cómo se mide el precio de un futuro incierto, cuando todo lo que conocíamos se ha desmoronado? La huella de la serpiente seguía ahí, no solo como un símbolo de lo que habíamos vencido, sino como un recordatorio constante de que la guerra había dejado cicatrices que no podrían borrarse fácilmente. Mientras caminaba por el campo, el viento acariciaba mi rostro, trayendo consigo recuerdos, fragmentos de rostros que ya no estaban, voces que se habían desvanecido en el aire. Recordé el miedo, la incertidumbre, la sensación de estar perdiendo todo a cada paso. Pero también recordé la fuerza, la resiliencia, la unidad que nos había mantenido vivos, incluso cuando todo parecía perdido. La huella de la serpiente no era solo el rastro de nuestro enemigo, sino también el rastro de nuestra lucha, de nuestro amor por lo que quedaba por proteger. Miré alrededor, buscando en los rostros de mis compañeros una respuesta, una señal de que habíamos hecho lo correcto. Pero no la encontré. Porque el sacrificio no tiene respuestas fáciles. No hay consuelo en la verdad de que todo lo que se ha perdido no regresará. Lo que quedó atrás no puede ser reparado, pero eso no significa que la huella de la serpiente no pueda enseñarnos algo. Esa marca, aunque dolorosa, también era un recordatorio de lo que habíamos superado, de lo que habíamos alcanzado con tanto esfuerzo. La huella, aunque oscura, también llevaba consigo una lección. Nos recordaba que la lucha nunca es fácil, que las cicatrices del pasado nos acompañarán siempre, pero que, incluso en el dolor, hay una oportunidad para la esperanza, para la reconstrucción. Aunque las huellas de la serpiente estuvieran grabadas en cada rincón de nuestro ser, también podíamos forjar nuestro propio camino, uno que no estuviera marcado por el miedo, sino por la voluntad de avanzar, de sanar, de encontrar paz. Era extraño pensar que, después de todo lo que habíamos vivido, aún quedaba un futuro por construir.
Un futuro donde, aunque la serpiente dejara su huella en el suelo, nosotros también dejaríamos la nuestra. Una huella de luz, de resistencia, de transformación. Porque al final, lo que quedaba no era solo lo que habíamos perdido, sino todo lo que habíamos aprendido. Capítulo 35. El regreso del héroe. El regreso siempre fue algo que imaginé, pero jamás supe cómo se sentiría en realidad. Cuando todo terminó, cuando el silencio dejó de ser un enemigo y pasó a ser la única compañía en la que podíamos confiar, me encontré en un lugar que parecía ajeno. Todo lo que había sido, todo lo que había luchado por conseguir, ahora se mostraba frente a mí como un paisaje que ya no reconocía. El camino hacia aquí no fue fácil, pero ¿acaso hay algo que lo sea después de una guerra tan grande? La imagen del héroe nunca fue la que uno imagina en sus sueños. Los rostros que ahora veía a mi alrededor, los que antes se habían visto brillando con esperanza, ahora reflejaban una especie de cansancio en sus ojos. No era tristeza, ni siquiera derrota, pero sí una comprensión profunda de lo que había costado llegar hasta aquí. Había algo solemne en ese regreso, algo que no pedía celebraciones ni aplausos, sino solo silencio, como si la victoria misma hablara de todo lo que había quedado atrás. Al principio, cuando la lucha parecía interminable, yo nunca supe cómo se alcanzaría el final. El héroe no se forja con la victoria, sino en los momentos en los que duda, en los momentos en que siente que ya no puede seguir adelante. Y, sin embargo, al final, cuando todo parecía perdido, descubrí que el regreso no era solo mío. No era solo mi historia la que se tejía con hilos de valentía y sacrificio, sino la de todos los que habían caminado a mi lado, de aquellos que compartieron sus esperanzas, sus miedos y sus sueños. Juntos, habíamos llegado hasta aquí. El regreso del héroe no es un regreso a la gloria, sino un regreso a uno mismo. Es el momento en que miras al espejo y te preguntas si realmente eres la misma persona que partió en busca de algo más grande que tú, o si, al contrario, has sido transformado por el viaje. Yo ya no era el mismo que había iniciado esta lucha. Había perdido mucho, y lo que quedaba de mí era más sabio, pero también más marcado, más consciente de lo que significaba cada sacrificio, cada pérdida. El héroe no es invencible, el héroe es aquel que se atreve a enfrentar su propia vulnerabilidad. Mientras caminaba entre las ruinas de todo lo que habíamos dejado atrás, el peso de todo lo que había sucedido se hacía más pesado en mi pecho. La serpiente ya no estaba, pero la sombra de su presencia persistía, como un espectro que nunca desaparece por completo. Sin embargo, había algo en mi interior que se sentía distinto, como si, por fin, las piezas de un rompecabezas roto estuvieran encontrando su lugar. Miraba a mi alrededor y veía los rostros de aquellos que habían permanecido a mi lado. Sus ojos ya no eran los mismos, la guerra había dejado huellas, y nosotros, aunque ganadores, éramos conscientes de que nunca volveríamos a ser los mismos. Y, sin embargo, había algo de esperanza, algo de resplandor, que nos empujaba a seguir adelante. No por gloria, no por honor, sino por la necesidad de reconstruir lo que habíamos perdido. ¿Era este el regreso del héroe? ¿Era este el final que esperábamos? La respuesta no era clara. No había celebraciones, ni banderas ondeando al viento. Lo único que había era una paz profunda, casi dolorosa, que nos envolvía como un abrazo, un recordatorio de que el verdadero triunfo no se encuentra en las victorias, sino en el valor de seguir adelante después de la derrota, en la capacidad de levantarse aún cuando todo parece perdido. Y eso, quizás, era lo que nos hacía verdaderos héroes. Cuando las palabras de bienvenida se desvanecieron, cuando las miradas de aquellos que nos esperaban se apaciguaron, me encontré con una verdad irrefutable. El regreso no era solo mío, era el regreso de todos los que compartieron esta batalla, de todos los que aún, de alguna manera, seguían luchando, aunque fuera en silencio, aunque fuera en la memoria de lo que habíamos perdido. Y aunque la paz aún era frágil, aunque el camino hacia la reconstrucción era incierto, sabía que al final, todo lo que habíamos hecho valía la pena. El regreso del héroe no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde el futuro aún era incierto, pero donde, por primera vez en mucho tiempo, teníamos la oportunidad de elegir, de reconstruir. Y esa oportunidad era un regalo, un testamento del sacrificio que nos había llevado hasta allí. La guerra había terminado, pero la vida, esa vida que aún nos quedaba por vivir, comenzaba ahora.
Capítulo 36. El fin de la guerra. El fin de la guerra no se sintió como un final. En lugar de un estallido de júbilo, lo que llegó fue un silencio que envolvía todo, un vacío denso, pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. No importaba cuántas veces me dijeran que la lucha había terminado, que la amenaza había desaparecido, algo dentro de mí sabía que las cicatrices de la guerra no se borrarían tan fácilmente. El fin de la guerra era solo el principio de una nueva batalla, la reconstrucción, la sanación de lo roto. Recuerdo el momento exacto en que supe que todo había terminado. No fue un estallido ni un grito, sino una quietud que se apoderó del aire, como si el universo, cansado de la lucha, finalmente hubiera encontrado su calma. Los ecos de los gritos, de las explosiones, de las varitas que lanzaban hechizos, se desvanecieron, y lo único que quedó fue un peso inmenso sobre nuestros hombros. Habíamos ganado, sí, pero también habíamos perdido tanto. El sol brillaba débilmente en el horizonte, como si el día, por fin, se atreviera a levantarse, pero a su vez estuviera temeroso de lo que vería. Las calles estaban vacías, los edificios derrumbados, y cada rincón parecía estar impregnado por las sombras de lo que habíamos perdido. No había desfile, no había celebraciones. El triunfo, tan anhelado, llegó pero no con la gloria que imaginamos. En lugar de aplausos, lo que sentimos fue una inmensa fatiga, una sensación de que todo lo que habíamos vivido, cada sacrificio, cada lucha, había valido la pena. Pero a un costo tan grande que ni la victoria más grande podría compensarlo. El fin de la guerra fue el fin de la inocencia. Aquella guerra nos había transformado a todos, de formas que no éramos capaces de comprender aún. Los héroes no somos invencibles. Somos seres humanos, limitados, marcados por todo lo que enfrentamos. Y, a pesar de la victoria, no podíamos evitar sentir que algo se había roto en nosotros, algo que no podría repararse jamás. No éramos los mismos. La guerra había dejado huellas profundas, y aunque el sol brillara de nuevo, sabíamos que las sombras de lo vivido nunca desaparecerían por completo. Caminar entre los escombros de un mundo que había sido despojado de su paz me hizo entender una verdad dolorosa: la guerra, aunque termine, deja cicatrices que nos acompañan para siempre. Las sonrisas, aunque regresaran a nuestros rostros, no serían las mismas. La luz, aunque brillara de nuevo, tendría un matiz diferente. Los amigos que habían caído en combate, los momentos que ya no volverían, todo eso quedaba atrás, irreparable. Y así, aunque la guerra hubiera terminado, el proceso de sanar, de reconstruir, comenzaba. Me encontraba ante un futuro incierto, uno en el que había que aprender a vivir con las huellas de lo vivido. El fin de la guerra no significaba que la paz fuera inmediata, ni que la normalidad regresara de golpe. Había tanto que reconstruir, tanto que sanar, tanto que entender. Pero el hecho de que estuviéramos aquí, de que estuviéramos juntos, era algo por lo que valía la pena seguir adelante. La guerra nos había arrebatado tanto, pero también nos había dado una fortaleza inquebrantable. Miraba a mi alrededor y veía, no solo los escombros físicos de la batalla, sino los ecos de cada rostro que había formado parte de nuestra lucha. Y en esos rostros, aunque cansados, vi una chispa, una determinación que no se apagaba. Habíamos sobrevivido. No como héroes invencibles, sino como seres humanos que, a pesar del dolor, se habían levantado una vez más, juntos. La guerra había terminado, sí. Pero el viaje no lo había hecho. El viaje hacia la paz, hacia la reconstrucción, hacia la curación de todo lo que se había roto, apenas comenzaba. Y en ese inicio estaba la verdadera victoria, porque la paz que sigue a la guerra no es una paz de ausencia de conflicto, sino una paz construida con la memoria de todo lo que se ha perdido, de todo lo que se ha ganado, y de la resiliencia que encontramos en medio de la oscuridad. Así que, mientras el sol comenzaba a ponerse, ya no con el brillo de una victoria total, sino con la quietud de una nueva esperanza, me di cuenta de que el fin de la guerra no era el final de nuestra historia. Era solo el comienzo de un capítulo diferente, uno en el que, aunque las heridas aún dolieran, teníamos la oportunidad de escribir algo nuevo, algo mejor, a partir de lo que quedaba. Y así llegamos al final de este capítulo, del libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Espero que hayas disfrutado de esta aventura literaria tanto como yo disfruté narrándola para ti.
Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todos los próximos capítulos. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Además, si tienes algún libro en mente que te gustaría que resuma o algún tema que te interese, no dudes en dejarme un mensaje en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas historias para explorar y compartir contigo. Tu opinión cuenta. Recuerda que la magia de los libros está al alcance de todos, solo hay que abrir las páginas y dejarse llevar. Nos escuchamos en el próximo capítulo, y hasta entonces, sigue disfrutando de la lectura y la magia que nos regalan las palabras.